Well, it's an honor to be back to worship the Lord with you today. Es un honor de estar de regreso con ustedes para alabar el nombre del Señor And to get to study the Apostles' Creed with you. y poder estudiar el credo de los apóstoles con ustedes. If you don't know me, my name is Brett Middleton. Si no me conocen, me llamo Brett Middleton. I serve on the pastoral staff here. Estoy en ministerio aquí en la iglesia pastoral. And thank you for having me. Thank you to Al for asking me to come serve you with the word today. Gracias por tenerme y gracias al pastoral por invitarme a predicar hoy. Well, the Apostles' Creed, it's over 1,500 years old. El credo de los apóstoles tiene más de 1500 años. This creed that would have been recited at early Christians' baptisms. Un credo que sería recitado en los bautismos de los primeros creyentes. This creed that would have served as a sort of password for the persecuted church. Serviría como una contraseña para la iglesia perseguida. This creed that summarizes what Christians believed centuries ago El credo que resume lo que los creyentes creían hace muchos siglos and continues to summarize our beliefs today. y continúa resumiendo lo que los creyentes creemos hoy. And we're going to be in one of the heavier portions of it. Y vamos a estar hoy en unas porciones más difíciles. This portion of the creed that speaks of Jesus' death and suffering. Habla del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. And perhaps the most disputed line in the creed. Y la línea más difícil del credo, He descended into hell. que descendió a los infiernos. It's been argued by some theologians. Hay debate entre muchos teológicos We should keep the creed, but we need to get rid of that line about hell. que nos podemos guardar el credo, pero tenemos que sacar la línea cerca del infierno. Some say it's redundant at best, just saying once again that he died. Algunos dicen que a lo mejor simplemente está diciendo lo mismo que ya ha dicho que murió. Or worse, some say it's unbiblical, it's untrue. O a lo peor, algunos dicen que no es bíblico y que no es verdad. What is that line saying? Pero ¿qué es lo que realmente significa esa línea? He descended into hell. Descendió a los infiernos. Is it that he died? ¿Es que murió? Is this unbiblical? ¿No es bíblico? And if not, where did Jesus go when he died if he didn't descend into hell? Y si no descendió a los infiernos, ¿a dónde fue Jesús cuando murió? Well, we'll get there. Vamos a llegar ahí. And I can promise you I won't answer all of your questions. Y les puedo prometer que no voy a responder todas las preguntas. I haven't answered all of my own. No he respondido todas mis propias preguntas. But I want to begin by considering where we've been in the creed. Pero quiero comenzar por repasar de donde ya hemos estado en el credo. The last few weeks you've heard about God the Father who made heaven and earth. Hemos hablado de Dios el Padre que creó el cielo y la tierra, You heard about Jesus, his only Son. de Jesucristo, su único Hijo, That he became a man for us, que se convirtió en un hombre para nosotros, conceived of the Holy Spirit, concebido por el Espíritu Santo, born of the Virgin Mary. nació de la Virgen María, He left heaven and took on flesh se fue del cielo y tomó la carne so that he could save us from our sins. para que podría salvarnos de nuestros pecados. And our section of the creed for today says this: En nuestra sección del credo de hoy dice así: suffered under Pontius Pilate, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, was crucified, dead and buried. fue crucificado, muerto y sepultado, He descended into hell. descendió a los infiernos. And we're going to look at these three lines one at a time. Vamos a mirar estas tres líneas una a la vez We'll begin with suffered under Pontius Pilate. y vamos a comenzar con padeció bajo el poder del Poncio Pilato. So Jesus, he was conceived by the Virgin, Jesús fue concebido por la Virgen, but he lived for more than 30 years on earth after that, right? pero vivió por más de 30 años en la tierra después de eso. Just think about the Gospels and all they tell us of what Jesus did. Piensen en los evangelios y todo lo que dicen que Jesús hizo, His miracles, sus milagros. turning water into wine. Convirtió agua a vino, He walked on water. He calmed the storm. caminó sobre el agua, calmó la tormenta, He fed the 5,000. le dio de comer a 5,000. He called and taught the 12 disciples. Él llamó y enseñó a los 12 He discípulos. did ministry to tax collectors and sinners. Hizo ministerio con los colectores de impuestos y pecadores. He healed the blind, deaf, and lame. Sanó a los ciegos, los mudos, los que no podían caminar. He rebuked the Pharisees and on and on and on. Él
peleaba con los fariseos y con lo que creían. But if you had to describe all of Jesus' life and ministry with one word, Pero si tendrías que describir toda la vida y el ministerio de Jesús con una palabra, just one word, what would it be? solamente una palabra, ¿qué sería? Think about that for a second. How would you describe Jesus' life on earth with one word? Piensen en ese momento, ¿cómo podrían describir la vida de Jesús en una palabra? Love? Amor, Power? poder, Healing? sanar, Authority? autoridad, Maybe something else? tal vez otra cosa. Well, the Apostles' Creed, it's meant to be brief. El credo de los apóstoles en su propósito es breve. Just 75 words in the original Latin. En el latín original simplemente 75 palabras. But is it meant to be so brief that it has to describe all of Jesus' life in just one word? Pero debería ser tan breve que podría resumirlo en solamente una palabra. We have 4 Gospels full of words about his life and ministry. Tenemos 4 evangelios llenos de muchas palabras de su vida y ministerio. And all we find is one in the creed? Y solamente encontramos uno en el credo. It's meant to stand out to us. Tiene que resaltarse para nosotros. It's meant to shock us and call to our attention Debería impactarnos y llamar a nuestra atención. that ultimately we can describe the goal and the purpose of all that Christ said and did with one word. Que últimamente podríamos resumir todo lo que Jesús hizo con una palabra. Suffered. Sufrió. That's it. Jesus' life summarized for us. Eso es la vida de Jesús resumido para nosotros. Jesus suffered. Jesús sufrió. Look with me at Isaiah 53, verses 1 to 3. Vamos a mirar juntos Isaías 53, versículos 1 al 3. Isaiah 53, verses 1 to 3. Isaías 53, 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que no lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaiah chapters 52 and 53 describe the suffering servant. Los capítulos 52 y 53 de Isaías describen el siervo sufriente, This one who'd be like a young plant, el que sería como una planta joven, or as Isaiah 11 describes him, the shoot from the stump of Jesse. o como dice Isaías 11, del tronco de Isaí. You see, the line of David God said would reign forever has been cut down. Ven, la línea de David que había prometido que existiría para siempre ha sido cortado. But there is one to come who brings new life to it. Pero hay uno por venir que va a dar vida nueva. One to fulfill the promises God made to David. Uno que va a completar todas las promesas que Dios le dio a David. One who will rule forever. Uno que va a tener su reino para siempre. And yet this ruler, this great king, suffers and serves. Pero este gran rey sufre y sirve. He has no form or majesty, No tiene forma ni majestad, no beauty. ni hermosura. We don't even want to look at him. Ni siquiera queremos mirarlo. He's despised, Es despreciado, rejected by his own people. He's acquainted with grief. rechazado por su propio pueblo. Él conoce el sufrimiento. He suffers. Él sufre. And although the life of Jesus certainly involved more than his suffering, it can't be less. Y aunque la vida de Jesús tuvo aún más sufrimiento que esto, no hay menos sufrimiento. When we consider why he came, how he came, and what he endured, Cuando consideramos por qué Él vino, cómo vino y todo lo que vivió, suffered is the word that best describes his time on earth. sufrió es la palabra que mejor describe su tiempo en la tierra. He left his position of esteem in heaven to be despised by men.
Él dejó su posición de honor en el cielo para ser despreciado por los hombres. He left glory and majesty to become a man no one wanted to look at. Dejó gloria y majestad para convertirse en un hombre que nadie lo quería mirar. He left the perfect joy of his Father's side to be a man of sorrows, to be acquainted with grief. Dejó el gozo perfecto a la diestra de su Padre para venir y conocer el sufrimiento y el dolor. He suffered to serve the Father. Sufrió para servir al Padre. He suffered to serve us. Sufrió para servirnos a nosotros. What does this mean for us, for those who choose to follow him? ¿Y qué significa esto para nosotros que elegimos seguirlo? We know that those who follow Christ get incredible blessings from him. Los que siguen a Cristo tienen muchas bendiciones de Él. We receive forgiveness of sins. Recibimos perdón de pecados. We receive righteousness, and we can approach the Heavenly Father. Recibimos justicia y podemos acercarnos al Padre Celestial. We receive the Holy Spirit who lives in us and helps us to love him and obey him. Recibimos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos ayuda a amarlo y a obedecerlo. We receive freedom from death and eternal life with the Almighty. Recibimos libertad de la muerte y una eternidad con el Todopoderoso. Those who follow Christ have unspeakable joy and blessings from him. Aquellos que siguen a Jesús tienen gozos y bendiciones inexplicables con Él. But those who receive his blessings are called to follow him. Pero aquellos que reciben sus bendiciones son llamados a seguirlo. And that means that as Christ came to earth to suffer and be despised, Y eso significa que como Jesús vino a la tierra para sufrir y ser despreciado, we who follow Christ share in his suffering. nosotros que seguimos a Cristo vamos a compartir en su sufrimiento. You may suffer because of the way he calls you to live. Tal vez sufres por la manera que Él te ha llamado a vivir. You may suffer when you tell your family, I'm a Christian. Tal vez sufres cuando le dices a tu familia que eres cristiano. You may suffer when you refuse to deceive customers at work to increase profits. O tal vez vas a sufrir cuando te rehusas a engañar a personas en tu trabajo para tener más dinero. You may suffer when you share the gospel with your neighbor and they're offended, so they gossip about you. O tal vez vas a sufrir cuando le cuentas el evangelio a tu vecino y a ellos te odian por eso y comienzan a chismear acerca de ti. But you also may suffer like Christ did when he entered this broken world. Pero tal vez sufres como Cristo lo hizo cuando entró a este mundo quebrantado. You may suffer because you know sorrow and you're well acquainted with grief. Tal vez sufres porque conoces bien el dolor. You may suffer when your health fails you, Tal vez sufres cuando te fracasa tu sanidad when you lose your job, o cuando pierdes el trabajo you lose a parent or you lose a child. o pierdes tu padre o tu hijo. Christ came and Christ suffered, Cristo vino y Cristo sufrió and all who follow him will suffer too. y todos los que lo siguen van a sufrir también. But we suffer as those who have hope. Pero nosotros sufrimos como aquellos que tienen esperanza. We know we do not suffer alone, No sufrimos a solos, but our Savior has suffered with us. pero nuestro Salvador ha sufrido con nosotros. Our Savior has suffered for us. Nuestro Salvador sufrió para nosotros. We suffer knowing that his suffering will one day bring ours to an end. Nosotros sufrimos porque sabemos que su sufrimiento un día va a terminar nuestro sufrimiento. Jesus' life and ministry summarized in a word: La vida y el ministerio de Jesús resumido en una palabra, suffered. sufrió. But there's more to this first line of the creed. Pero hay más en esta primera línea del credo. It says that Jesus suffered in a specific time, in a specific place, under a specific person. Dice que Él padeció, sufrió en un lugar específico, un tiempo específico, bajo una persona específica. Jesus suffered under Pontius Pilate. Él padeció bajo el poder del Poncio Pilato. And like it's shocking for us that the creed summarizes Jesus' life with one word, Y como es impactante para nosotros que la vida de Jesús se puede resumir en una palabra, it may be even more shocking that one of the two people other than Jesus mentioned in the creed is Pontius Pilate. lo que nos también puede impresionar es que la segunda persona mencionada, a pesar de Jesús en el credo, es Poncio Pilato.
Pontius Pilate was a nobody. Poncio Pilato no era nadie. One theologian described Pilate's name in the creed Un teológico describió el nombre de Pilato en el credo like a dirty dog walking into a nice room. como un perro sucio entrando a un salón lindo. Pilate was a mid-level Roman official sent to do the job nobody wanted. Él era un oficial romano de medio nivel, mandado a hacer un trabajo que nadie quería. Stationed in Israel, governing a highly religious group of people. Estacionado en Israel, gobernando sobre un grupo muy religioso. This people whose religion and tradition knew would bring riots. Este grupo de personas y su religión que iba a traer alboroto. And yet here is Pilate, Y aquí está Pilato, a mid-level nobody, un hombre de medio nivel, un nadie, sending the king of the universe to suffer and die on a cross. que mandó al rey del universo a sufrir y morir en la cruz. Look with me now at John chapter 19. Vamos a ir a Juan capítulo 19. We'll be in verses 1 through 11. Vamos a estar en versículos 1 al 11. And we're going to begin to move from that first line, suffered under Pontius Pilate, Y vamos a comenzar a mover de esta primera línea de sufrir bajo Poncio Pilato to the second line, was crucified, died, and buried. a la segunda línea de fue crucificado, muerto y sepultado. John 19, 1 through 11. Juan 19, 1 al 11. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura, y le decían, «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, «Mirad, os le traigo fuera para que entendáis que ningún deleito halló en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, «Este es el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo, «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo, «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no le hallo deleito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. So Pilate flogs Jesus. Entonces Pilato le manda a azotar a Jesús. He and his soldiers dress him in a crown of thorns and a purple robe. Él y sus soldados lo ponen una corona de espinas y en un manto de púrpura. But Pilate knows Jesus has done no wrong. Pero Pilato sabe que Jesús no hizo nada malo. So he brings him to his headquarters. Entonces lo trae a su pretorio He wants to talk to him, find a way to release him. y quiere hablar con él para ver si hay una manera que lo puede dejar irse. But Jesus won't respond. Pero Jesús no le responde. And Pilate's saying, come on, Jesus, don't you get it? Y Pilato le dice, dale Jesús, ¿no entendés? I have the power to set you free. Tengo el poder para liberarte. Don't you want to talk to me? ¿No querés hablar conmigo? And Jesus finally answers him. Y Jesús finalmente le responde. Says that Pilate would have no authority over him unless it was given to him from above. Y le dice que él no tendría ninguna autoridad si no se lo había dado de lo alto. Jesus willingly submitted to the Father's will. Jesús disponiblemente se sometió a la autoridad de Pilato. Jesus suffered under Pontius Pilate. Él sufrió bajo Poncio Pilato. And here we see the beginnings of the next line of the creed. Y aquí vemos el comienzo de la próxima línea del credo. Jesus was crucified. Jesús fue crucificado. He was executed in the same manner as the worst criminals of his day. Fue ejecutado de la misma manera de los peores criminales de su día. Any of you remember that movie, The Passion of the Christ? Tal vez recuerdan la película La Pasión de Cristo. 17 years ago, Mel Gibson made this movie that focused on the brutality of the cross. Hace 17 años Mel Gibson hizo una película que se enfocaba en la brutalidad de la cruz. Provided vivid images of the blood that was shed, Nos dio muchas imágenes de la sangre derretida,
show the physically grueling nature of the cross as Jesus' hands and feet were pierced. Mostró la naturaleza tan dolorosa de la cruz cuando sus manos y sus pies estuvieron clavados. It showed how difficult it would have been as he struggled to breathe, Demostró lo difícil que sería poder respirar, painfully pressing his flog back into the cross dolorosamente poniendo su espalda a la cruz, as he lifted himself by the nails in his hands and feet just to get a breath. mientras que se levantaba por los clavos en las manos y pies para poder levantarse para tomar un respiro. And this is certainly one aspect of Jesus' crucifixion Y eso es un aspecto de la crucificación de Jesucristo and the suffering he endured. y del sufrimiento que vio. But the gospel accounts speak less of the physical nature of the event. Pero en el Evangelio habla mucho menos del evento físico. They speak more to the emotional and the spiritual nature of what Christ endured. Hablan más de la naturaleza espiritual que él enfrentó. The Gospels emphasize the shame Christ endured in his crucifixion. Los evangelios ponen énfasis en la vergüenza que él tuvo en la cruz, As the Son of God was viciously mocked. mientras que el Hijo de Dios estaba siendo burlado. Do you see that in John 19? ¿Ven eso en Juan 19? The crown of thorns and the purple robe. La corona de espinas y el manto de púrpura, The pronouncement, "Hail the King of the Jews," as they struck him. que están diciendo, ¡ay, rey de los judíos! His own people rejecting him. Su propio pueblo lo estaba rechazando. The very people he created shouting, "Crucify him, crucify him." El pueblo que él creó y le están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Why do the Gospels emphasize the shame Christ endured? ¿Por qué los evangelios ponen énfasis en la vergüenza que él tuvo que tener? Well, because they want us to see that Christ bore the cup of wrath we deserved. Porque quieren que veamos la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos. The Old Testament talks about the wrath of God against sin as a cup we drink. El Antiguo Testamento habla de la ira de Dios como una copa que debemos de beber. And this bitter cup delivers mocking and shame. Y esta copa amarga nos da vergüenza y de burlas. Ezekiel 23, verse 32 and 33 says it like this. Ezequiel 23, 32 y 33 dice así: Así ha dicho Jehová el Señor: beberás la gran copa, honda y ancha, de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y se reirán de ti. Serás llena de embriaguez y de dolor, por la copa de soledad y de desolación, por la culpa de tu hermana Samaria. To suffer God's wrath is to be laughed at. Sufrir la ira de Dios es ser burlado. To suffer God's wrath is to be mocked and ridiculed. Sufrir la ira de Dios es que se burlen de ti y sí. To be shamed for sin, even although Christ hadn't committed any. De tener la vergüenza del pecado, aunque Cristo nunca pecó. Or see Habakkuk 2:16. O podemos ver en Habacuc 2:16. It talks about the cup of God's wrath like this. Habla de la copa de la ira de Dios así: Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. This is the cup Jesus willingly drank for us. Esta es la copa que Jesús tomó por nosotros. He didn't just endure physical pain as his blood was shed on the cross. No simplemente tuvo dolor físico mientras que él estaba derramando su sangre en la cruz. No, he drank the cup of God's wrath. No, él bebió la copa de la ira de Dios. He was shamed, he was mocked, he was ridiculed. Él tuvo vergüenza, fue burlado en ese momento. And if you're not a Christian, or if you're new to the church, Y si no eres cristiano, eres nuevo a la iglesia, and you're wondering why God would shame his own son, y te preguntas por qué Dios avergonzaría a su propio hijo, why God would send Jesus to this horrible death,
¿Por qué Dios mandaría a Jesús a esta muerte tan terrible? The reason that God sent Jesus to die for us was because of our sin. Dios mandó a Jesús para morir por nuestros pecados. Every one of us does things that we know are wrong. Cada uno de nosotros hacemos cosas que sabemos que están mal. If you think back on your life, you can think of more than a few instances when you did something you knew wasn't right. Si piensas en tu vida, puedes pensar en varias veces que hiciste algo que sabías que no estaba bien. Whether you lied, gossiped, lusted, or hated, Si mentiste o chismeaste o estabas en lujuria o algo así. the point is we all do these wrong things and we can't even help it. Todos hacemos estas cosas y no lo podemos ayudar. No matter how hard we try, we all sin and fall short of the glory of God. No importa cuánto tratamos de hacer mejor, siempre caemos cortos de la gloria de Dios. But God loved us so much Pero Dios nos amó tanto that He sent His only Son, Jesus, to stand in our place. que mandó su Hijo único a Jesús para morir en nuestro lugar. Jesus, who never sinned, Jesús, quien nunca pecó. He was the perfect person that we were created to be. Él fue la persona perfecta que nosotros fuimos creados para ser. He stands in our place. Él está en nuestro lugar. Jesus, who suffered, Jesús, quien sufrió. He endured what we deserve to endure for our sins. Él tuvo que enfrentar lo que nosotros merecemos por nuestro pecado. We deserve to have our sins exposed. Merecemos tener nuestros pecados expuestos. We deserve to be mocked for them. Merecemos ser burlados por ellos. We deserve to suffer punishment because we've dishonored God. Merecemos el castigo de deshonrar a Dios. But Jesus, by God's grace, stands in our place. Pero Jesús, por la gracia de Dios, se para en nuestro lugar. Jesus was mocked for us. Jesús fue burlado por nosotros. Jesus was righteous for us. Él fue justicia por nosotros. So that all who turn from their sins and believe in Him Para que todos aquellos que se alejan de su pecado se arrepienten y van hacia Él, receive forgiveness instead of God's wrath. encontrarán perdón en vez de la ira de Dios. Christ's righteousness instead of having our sins exposed. La justicia de Jesús en vez de tener nuestros pecados expuestos. We get life instead of death. Tenemos vida en vez de muerte. Christ drank the cup of God's wrath so that you wouldn't have to. Jesús bebió la copa de la ira de Dios para que tú no lo tendrías que beber. So if you're not a Christian, turn from your sins and trust in Jesus, Si no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús and you will be saved. y serás salvo. And if you are a Christian, Y si eres cristiano, always remember Christ's work for you. siempre recuerda la obra de Cristo por ti. Rejoice in Christ's loving sacrifice for you. Regocija en el sacrificio de amor de Cristo por ti. May we never forget what we deserved, Que nunca olvidemos lo que realmente merecemos, but by His grace what we have received. pero por su gracia lo que hemos recibido. God loved you so much that while you were still a sinner, Dios te amó tanto que aunque cuando todavía eras pecador, Christ died for you. Él murió por ti. This brings us to the next word in the creed. Y esto nos trae la próxima palabra del credo. Died. Murió. Look with me at John 19 again, verses 28 to 30. Miren conmigo de nuevo en Juan 19, versículos 28 al 30. That's great. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. So Jesus, God in the flesh, died. Entonces Jesús, Dios en carne, murió. Jesus, who in the beginning was with God and is God, died. Jesús, quien en principio era Dios y es Dios, murió. His human body ceased to breathe. Su cuerpo humano dejó de respirar. His human soul ceased to remain in his body. Su alma dejó de estar en su cuerpo. Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And we all will face death too. Y un día nosotros vamos a enfrentar la muerte también. Unless Christ returns, all of us will die. Al menos que Cristo regrese, todos vamos a morir.
If you look at the book of Genesis, you see all throughout Si miramos en el libro de Génesis, vemos en todo el libro that once Adam and Eve sinned, que una vez que Adán y Eva pecaron, now everyone sins. ahora todos pecan And now people die. y ahora la gente se muere. Genesis is full of genealogies of people who died. Génesis está lleno de genealogías de mucha gente que se murió. And as the book goes on, they live fewer and fewer years. Y mientras que sigue el libro, cada persona vive menos y menos años. Genesis is the story of sin and death Génesis es la historia del pecado y la muerte, and God's faithfulness and mercy in the midst of it. y la fidelidad de Dios y su misericordia en medio de eso. And just as it was in Genesis, so it is today. Y exactamente como fue en Génesis, es hoy. We all sin and we all will die, Todos pecamos y todos vamos a morir, but God will be faithful and merciful to us. pero Dios va a ser fiel y misericordioso para con nosotros. And He's been merciful to us in that He sent His Son to die. Y demostró su misericordia en que mandó a su Hijo a morir. Because now when we die, we do so knowing Christ has gone before us. Porque ahora sabemos que cuando nosotros morimos, Cristo fue delante de nosotros. He has been through death and He's been resurrected from it. Él atravesó la muerte y fue resucitado. So we now can approach death with confidence. Entonces nosotros podemos enfrentar la muerte con Be- confianza. because He lives, and because He lives, we live. Porque Él vive, nosotros vivimos. And because He has been resurrected, we don't have to be afraid of death. Y porque Él ha sido resucitado, nosotros no tenemos por qué tener temor del miedo. Yes, there's some mystery to it. I don't know exactly what death is going to be like, Sí hay un misterio con eso, no sé exactamente cómo va a ser la muerte, but I know that my Savior has gone before me and He's gone to prepare a place for me. pero sé que mi Salvador ha ido delante de mí y fue para preparar un lugar para mí. He died for us. Él murió por nosotros. And the next word tells us that Jesus was buried. La próxima palabra nos dice que Jesús fue sepultado. Look again at John 19, verses 38 through 42. Vamos a mirar de nuevo Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fuese crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. So Jesus, who endured the death of a criminal, was given the burial of a king. Entonces Jesús, que tuvo la muerte de un criminal, le dieron el sepulcro de un rey. Nicodemus, a Pharisee who in John chapter 3 Nicodemo, un fariseo, quien en Juan capítulo 3 approached Jesus in the night with questions. se acercó a Jesús en la noche con preguntas. He was uncertain about what it meant to be born again. No entendía lo que significaba nacer de nuevo. And now here he appears again and he seems to have understood. Y aquí está de nuevo y parece que entendió. He and Joseph of Arimathea prepared Jesus' body. Él y José de Arimatea preparan el cuerpo de Jesús. They laid him in a tomb in a garden. Lo pusieron en una tumba, en un jardín. He was buried and his body was honored in a way that expected the coming resurrection. Lo pusieron de una manera que mostraba que anticipaban su resurrección de porvenir. Jesus was crucified, dead, and buried. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. But where was his soul? Pero ¿dónde estaba su alma? That brings us to this last line of the creed we're going to look at today. Eso nos trae la última línea que vamos a mirar hoy del credo, He descended into hell. que descendió a los infiernos. I was raised in the church, Yo fui criado en la iglesia, but I was raised Baptist, so we didn't really recite the Apostles' Creed growing up. pero fue criado bautista y no decíamos el credo. But I remember as a kid, I was at a friend's house one weekend, Pero recuerdo de niño que fui a la casa de un amigo un fin de semana and I ended up going to Mass with him. He was Catholic. y fui a la misa con él, él era católico.
And at Mass, they recited the Apostles' Creed. Y ahí comenzaron a recitar el credo. I came home, I asked my parents about it, Regresé a mi casa y le pregunté a mis padres acerca del credo. and I remember my mom telling me, Y recuerdo que mi mamá me dijo, yeah, we don't recite the Apostles' Creed because of this line. si nosotros no recitamos el credo por esta línea, He descended into hell. descendió a los infiernos. How do we think about this? ¿Cómo pensamos en esto? Could Jesus be separated from God in the place of eternal punishment? ¿Jesús fue separado de Dios en el lugar de castigo eterno? He's divine. That's not possible, is it? Él es divino, no es posible, ¿no? Does the Bible even make this claim that Jesus went to hell? ¿La Biblia hace este clamo de que Él fue al infierno? Is this a biblical doctrine or is this tradition that should be removed from the creed? ¿Esto es una doctrina bíblica o es una tradición que debería ser sacado del credo? Well, it's never gone very well for me when I've disagreed with my mom in the past. Bueno, nunca me ha ido muy bien cuando no estuve de acuerdo con mi mamá en el pasado. But I do want to provide some perspective and nuance here to what she said. Pero quiero dar un poco de perspectiva a lo que ella me dijo. And I also want to say with this line in the creed, Y quiero decir con esta línea en el credo there should be plenty of room for disagreement. que hay mucho lugar para estar en desacuerdo. And the Lord hasn't given us enough explicit text that we can understand it perfectly. Y el Señor nos ha dado un suficiente texto muy explícito para poder entenderlo muy claramente. But I do think we can affirm that this clause about the descent Pero podemos confirmar que esta parte de descender is biblical. es bíblico And it was universally believed by Christians in the early church. y fue creído universalmente por cristianos en la primera iglesia. But first we need to talk about the word hell. Pero primero tenemos que hablar de la palabra infierno. You see, the original Latin phrase is best translated, En el latín original, la palabra que usan, he descended to the dead. Él descendió a los muertos. Not hell, not the eternal place of torment. No infierno, el lugar de tortura eterna. Jesus descended to the realm of all dead, Él descendió al reino de los muertos, not specifically to the place of condemnation for the wicked. no específicamente al lugar de la condenación de los malvados. This is how the early church understood the creed. Esto es como la primera iglesia entendió el credo. Okay, but what is the realm of the dead? Bueno, entonces, ¿qué es este reino de los muertos? Well, in both the Old and New Testaments, there's a word that refers to the realm of the dead. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una palabra que se refiere a este lugar. Sheol in the Old Testament Seol en el Antiguo Testamento and Hades in the New Testament. y Hades en el Nuevo Testamento. And these terms are interchangeable for the place of the dead. Y los términos son intercambiables para hablar del lugar de los muertos. It's where both the righteous dead and the wicked dead go. Es donde van los muertos justificados y los que no son justificados. And we see this in Psalm 16:10 Y vemos esto en Salmo 16:10 and Acts 2:27. y Hechos 2:27. Psalm 16:10 says, Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. and then Peter, quoting this psalm in Acts 2:27, Y luego Pedro, que estaba recitando este salmo en Hechos 2:27, explains that it's about Jesus and his resurrection. explica que tiene que ver con Jesús y su resurrección. And he quotes it and says in Acts 2:27, Y él lo recita en Hechos 2:27 y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Christ's soul will not be left in Hades or Sheol. El alma de Cristo no permanecerá en Hades ni en Seol. Those terms are talking about the same thing. Esos términos están hablando de la misma cosa. And Christ's body will not see corruption or decay, Y el cuerpo de Jesús no va a ver corrupción, but he'll be resurrected. pero va a ser resucitado. Hades and Sheol both refer to the realm of the dead. Hades y Seol están hablando del reino de los muertos. So Jesus did not descend into hell, but to the dead. Entonces Jesús no bajó al infierno, sino al lugar de los muertos. This place where the righteous and wicked go to await the final judgment. El lugar donde los malvados y los justificados van para esperar el juicio. All right, so that's the first piece of the puzzle we got to put together here. Bueno, es el primero pedazo de la rompecabezas que estamos tratando de armar aquí. And the second one comes from a parable in Luke 16. Y el segundo pedazo viene de una parábola en Lucas 16.
I won't read it for the sake of time, but it's in verses 19 through 31. No lo vamos a leer por el tiempo, pero está en versículos 19 al 31. Jesus tells this parable about a rich man who walks by this poor man named Lazarus. Nos habla de un hombre rico que pasa por lado de un hombre pobre que se llama Lázaro. Lazarus laid at the rich man's gate covered in sores. Lázaro estaba ahí en la puerta del hombre rico cubierto en heridas. And all he wanted was to eat crumbs from the rich man's table. Y lo único que quería era los restos de la comida del hombre rico. But the rich man ignored him. Pero el hombre rico lo ignoró. Well, when they both died, Cuando ambos murieron, Lazarus went to Abraham's side. Lázaro fue al lado de Abraham. The Bible also calls this paradise. La Biblia también lo llama paraíso. And the rich man went to be in fiery torment. Y el hombre rico fue a estar en tormenta de fuego. And in this parable, the rich man sees Lazarus across the chasm. Y en esta parábola el hombre rico ve a Lázaro al otro lado de como una división. He calls out, he says, Lazarus, would you dip your finger in water and put it on my tongue? Y le dice, Lázaro, ¿podrías poner tu dedo en agua y ponerlo en mi lengua? Because I'm in anguish in these flames. Porque estoy en dolor en estas llamas. But the rich man learns that he had good things in life, but he didn't trust in God's promises. Y el hombre rico aprende que tenía buenas cosas en la vida, pero no confió en las promesas de Dios. So now he's condemned to spend eternity in anguish. Entonces ahora está condenado a pasar la eternidad en la angustia. Now, the purpose of this parable is not to give us all the details of the afterlife, El propósito de la parábola no es darnos todos los detalles de la vida por venir, but it's saying don't delay, trust in Christ while there's still time. pero está diciendo no esperes, confía en Dios cuando todavía hay tiempo. But we do learn some things from the way Jesus tells the story. Pero sí aprendemos algunas cosas de la manera que Jesús cuenta la historia. The rich man and Lazarus are both in Hades, El hombre rico y Lázaro ambos están en Hades, but they're separated from one another by a fixed chasm. pero están separados por una división permanente. Lazarus is at Abraham's side. Lázaro está al lado de Abraham, He's with the righteous who have died. está con los justificados. The rich man is in fiery torment. El rico está en tormenta de llamas. It's the same place, but it's separate. Es como el mismo lugar, pero separado. And this is not purgatory. I don't believe in purgatory. Y no es purgatorio, no creemos en eso. But because in this place, there's no going from one to the other. Porque en este lugar no se puede ir del uno al otro. But there's an awareness of each other, and in this instance, they can even communicate. Pero están conscientes el uno del otro y en esta instancia podían comunicar el uno con el otro. And this is the dead the early church said Christ descended to. Y esto es los muertos de que la primera iglesia decía donde Jesús descendió. He descended to Abraham's side, Descendió al lado de Abraham. or paradise, as he put it to the thief on the cross, O paraíso, como le dijo al otro criminal en la cruz. when he turned to him and said, "Today you will be with me in paradise." Cuando lo vio y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. He went to be with the righteous dead in Hades. Él fue para estar con los justificados muertos en Hades. He did not go to the place of torment. No fue al lugar de tormenta. Now, if Jesus descended to the dead, what did he do there? Y si Jesús descendió de los muertos, ¿qué hizo ahí? Once again, we're wading into territory where there's room for disagreement. Una vez más, estamos en un territorio donde hay lugar para desacuerdo. But look with me at 1 Peter chapter 3, Pero miren conmigo Primera de Pedro, capítulo 3, verses 18 through 20. versículos 18 al 20. And again, God has intentionally not given us absolute clarity. Ahora, otra vez, Dios no nos ha dado intencionalmente, no nos dio claridad perfecta, But he has informed us about these things. pero sí nos informó acerca de estas cosas. 1 Peter 3, 18 through 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. All right, so I'm going to tell you how I understand this passage.
Ok, yo les voy a decir cómo entiendo yo este pasaje. If you have questions after, just ask Al. He'll clear it up. Si tienen preguntas, pueden preguntarle al pastoral después. But I believe this passage is explaining what happened when Jesus died. Pero creo que este pasaje está explicando lo que le pasó a Jesús cuando Él murió. That he descended to the dead and he proclaimed victory over sin and death to all who were there. Que Él descendió a donde estaban los muertos y Él proclamó la verdad de lo que había hecho, que conquistó la muerte ahí. Now we know from the parable of Lazarus and the rich man, Sabemos de la parábola de Lázaro y el hombre rico. this would not have been an invitation to come believe and come to the other side, come to paradise. Esto no sería una invitación para invitarlos a venir al otro lado, para venir al paraíso. No, it's clear your eternal destiny is final when you die. No es claro que tu eternidad es final cuando te mueres. That's why we're told, repent while you still have time. Por eso decimos arrepiéntete mientras que todavía tienes tiempo. Jesus didn't go to invite the condemned to believe in him. Jesús no fue para invitar a los condenados a creer en Él. No, he went to declare his power and his authority. No, Él fue para declarar su poder y su autoridad. He went to declare his victory. Él fue para declarar su victoria. He had overcome the evil spirits who were in prison. Él conquistó los espíritus que estaban en prisión. And through this act and through his resurrection and Y- his ascension, Y en este acto, en su resurrección, en su ascensión, he's taken his place as ruling over all authorities, powers, and angels. Él ha tomado su lugar como rey sobre todo poder, autoridad y los ángeles. He's now reformed the place of the dead. Él ahora ha cambiado el lugar de los muertos. And those who were trusting in the promises of God and waiting the coming Messiah, Y los que estaban confiando en las promesas de Dios y esperando el Mesías por venir. those who were at Abraham's side waiting for him, Aquellos que estaban al lado de Abraham esperándolo, are now in his presence. ahora están en su presencia. And Revelation 1 speaks of what Christ has done like this. Apocalipsis 1 habla de lo que Cristo hizo de esta manera. Revelation 1 verses 17 through 18. Apocalipsis 1, versículos 17 al 18. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. The death that's all over the book of Genesis, La muerte que está en todo el libro de Génesis, death that seemed like no one could escape it. la muerte que parecía que nadie lo podía escapar, This death has lost its power. esta muerte perdió su poder. Jesus died and he emerged victorious with the keys to death and Hades. Jesús resucitó y con él las llaves de la muerte. Él conquistó la muerte. He is the one with authority over the place of the dead. Él es quien tiene autoridad sobre el lugar de los muertos. He determines who is there and who is not. Él va a determinar quién está ahí y quién no. And you'll see more in the coming weeks. He rose from the dead. Y vamos a ver más en las próximas semanas que Él resucitó de entre los muertos. He ascended to the right hand of God. Él ascendió a la diestra del Padre. And now all who trust in him who have died are in his presence forevermore. Y ahora todos los que confían en Él y murieron están en su presencia para siempre. Christ's descent to the dead is the victorious proclamation the rule of death is over. El descenso de Jesús a los infiernos era la proclamación de que el reino de la muerte se ha terminado. Christ reigns supreme. Cristo reina supremo. Death now answers to him. La muerte ahora le responde a Él. Jesus suffered under Pontius Pilate. Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. And we too, as his followers, share in his suffering. Y nosotros como sus seguidores compartimos en su sufrimiento. Jesus was crucified, dead, and buried. Jesús fue crucificado, murió y sepultado. And he provides for us forgiveness. Y provee para nosotros perdón And he gives us the confidence to approach our own death and burial. y nos da la confianza para poder enfrentar nuestra propia muerte y sepulcro. And he descended into hell Y Él descendió a los infiernos to proclaim his glorious victory para proclamar su victoria gloriosa and to emerge with the keys to death and Hades. y para salir con las llaves de la muerte y el Hades.
He suffered for us. sufrió por nosotros, He died for us. murió por nosotros And has conquered death and Hades so that all who trust in him will worship with him forevermore. y conquistó la muerte y el Hades para que todos los que creen en él pueden alabarlo para siempre. As the band comes back up, Mientras que la banda regresa, I'd love to spend a moment and quiero pasar un momento close in prayer. y terminar en oración. Father, we thank you for Christ who suffered for us. Padre, te agradecemos por Cristo quien sufrió por nosotros. We thank you that you sent your suffering servant Y te agradecemos que mandaste a tu siervo sufriente to be pierced for our transgressions para ser matado por nuestras transgresiones, so that we find forgiveness in him. para que podamos encontrar perdón en él. And God, we thank you that he was crucified, he died, and was buried. Y Padre, te agradecemos que él fue crucificado, muerto y sepulcrado. And for the hope and the confidence we receive in that he's gone before us. Y tenemos la confianza de que él ha ido delante de nosotros. And God, we thank you that he descended to the dead, Y te agradecemos que él descendió a donde están los muertos and he removed the sting of death, y removió el dolor de la muerte and he reigns victorious over death and Hades. y reina supremo sobre la muerte y el Hades. Would you stir our hearts with this truth today? Padre, mueve nuestros corazones con esta verdad hoy, Would you cause us to hope in the power and might of our Savior? que nos causes a tener esperanza en la luz de nuestro Salvador. Would you help us to remember his great work for us? Ayúdanos a recordar su gran obra por nosotros. We pray all these things in Jesus' name. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús.